Ayer, ya lo sabe el país entero, la Interpol capturó a Argenis Contreras en New Jersey. Se ve que le estaban dando un seguimiento estrecho. El abogado aquí hablando de que él estaba dispuesto a regresar para entregarse, y allá le echaron el guante. Lo encontraron en la casa del señor Lucas Tobías Ortega Duarte, pariente suyo, no sé si tío, pero pariente cercano suyo, quien vive en New Jersey. Pero el señor Ortega Duarte fue arrestado aquí el fin de semana, que vino, no se sabe a majaretear qué. Se dijo que de vacaciones, pero bueno. Bueno, sí, cómo no, de vacaciones, y dejó a Argenis en su casa en New Jersey. Y él vino de vacaciones aquí. A él se le olvidó venir en diciembre y vino ahora. Entonces, sí, a lo mejor es verdad que vino de vacaciones, pero no sabemos. Pero realmente Argenis estaba escondido en su casa en New Jersey. Y ahí lo arrestaron. Lo primero es un juicio rápido por violación a la ley de inmigración, porque tenía una visa de turismo y parece que tenía más tiempo del que indicaba su visita. La Procuraduría más bien lo que ha dicho es que es también un procedimiento de lugar. O sea, lo arresta el Interpol y para tramitar una deportación, sobre todo rápida, claro, deben presentarlo ante un juez, ante las autoridades de migración y ante un juez para que autorice la salida, que lo que digamos, dice, bajo esas condiciones que es ese juez arrestado. Dice, violó la ley de inmigración, fuera de este país, se va para su país, rápido, efectivamente. Entonces, aquí están presos desde el año pasado Manuel Antonio Rivas, el exdirector de la OMSA y presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte. Está preso el coronel de la policía Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, implicados también en el asesinato del abogado Junior Ramírez. Y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, imputado también por el asesinato. Hay un señor que le llaman empresario, yo quisiera hacerlo más objetivo y le digo suplidor del Estado, Eddie Santana Zorrilla. Y muchos suplidores son empresarios, pero no todos lo son. Hay suplidores del Estado que es un canchanchanismo y es un negocio entre personas que compran para el Estado y pagan a nombre del Estado, es decir, que se compran ellos mismos en asociación con otras personas. Entonces, hay 3 presos del año pasado, pero desde la semana pasada hay 4. 4 más. Sí, Lucas Tobías Ortega Duarte, que es el pariente de Argenis, en cuya casa fue arrestado ayer en la mañana. A él le echaron el guante, es evidente que tenían un seguimiento cercano. Entonces, Víctor Elisander Ravelo Campos, alias El Herrero, Jorge Luis Abreu Fabián, el DJ o el taxista, y Heidi Carolina Peña, que es la esposa de Argenis Contreras. Lo que se está diciendo es que después de que mataron a Junior Ramírez dentro de la camioneta Ford, Argenis Contreras fue con la camioneta y el cadáver dentro de la misma a su casa y dejó la camioneta ahí donde estaba su esposa y salió en un taxi a organizar la desaparición del cadáver, que se hizo al día siguiente, es decir, que ese cadáver pasó la noche en la marquesina de la casa de Argenis Contreras. Pero hay una secuencia de video sí, que presentaron las autoridades cuando Junior Ramírez fue asesinado y cuando se empezó a investigar. No sé si tenían la fecha los videos. Sí, porque son cámaras de la calle del 911 que mostraban horas y ruta que siguió esta camioneta. Esa es la teoría que han publicado algunos medios. Otra de las teorías. Sí. Otra.
Porque en esta semana sí que hemos visto muchas. Pero fíjate que pidieron un año de medida de coerción para la esposa de Argenis Contreras. Para pedir un año tiene que tener una implicación importante. Claro. No el hecho de que ella estaba ahí cuando él llegó. Se habla de ocultamiento de pruebas, de facilidad para ocultar pruebas y obviamente si esta persona está siendo acusada, Argenis, me refiero, Argenis Contreras está siendo acusada de ser autora material de el asesinato del abogado. Las autoridades dicen que en su residencia encontraron pruebas que son contundentes y que permitirían fortalecer el expediente. Ahora, a partir el arresto de esas 4 personas adicionales que usted mencionó durante el fin de semana, obviamente este caso ha tomado un giro distinto. Sí. Mientras Carlos Balcácer, abogado de Argenis, hablaba de la posibilidad de que este se entregara la semana próxima, ayer el jefe de la policía es el primero que baja de su oficina para dirigirse a los medios que cubren la Policía Nacional y decirles: tengo una información, y quise bajar a decírselas personalmente, y ahí es cuando dice: arrestamos a Argenis. Obviamente las autoridades estaban dándole seguimiento, pero para la familia de Junior Ramírez, todo este proceso y el mismo arresto de Argenis está relacionado con un posible acuerdo entre las autoridades con la participación y la mediación de Carlos Balcácer. Llama mucho la atención la contratación de este abogado por parte de Argenis. Según la familia de Junior, ellos entienden que Argenis y su familia no tienen los recursos suficientes como para pagar un abogado de este nivel. Carlos Balcácer se caracteriza por ser uno de los penalistas con mayor reconocimiento en nuestro país y que en muchas ocasiones ha defendido a personas involucradas en casos con este nivel de complejidad y por lo general defiende a los acusados. Por lo general defiende a los acusados. Es una especialidad. Ha sido abogado de Adriano Román. Por poner un ejemplo. Para poner un ejemplo. Entonces, la familia de Junior dice o entiende que incluso Balcácer puede estar siendo pagado, y eso es lo que ellos afirman, por el propio Manuel Rivas. A ellos les llama la atención que en cada una de sus declaraciones, sus versiones siempre apuntan hacia desligar a Manuel Rivas de este caso, y que sí, Argenis podría estar, esa es la teoría de ellos, podría estar involucrado en la negociación que se está haciendo, porque también en sus declaraciones Argenis tampoco es el autor material de los hechos, que es lo que se ha dicho en todo momento. Ahora Argenis está en la versión de Balcácer en otro vehículo paralelo y quienes lo matan son unos policías. Sí que la familia de Junior Ramírez entiende que pudo haber otro vehículo y que pudieron haber participado otras personas en esta situación que se presentó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También están de acuerdo con la teoría que indica que el disparo se lo dan en la UAS o en los alrededores de la UAS. Ellos han insistido en eso, razón por la cual han solicitado desde el principio que el caso se discuta en los tribunales del Distrito Nacional y no de la provincia de Santo Domingo. Bueno, hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que siempre se debe tomar en cuenta, y hay mucho descuido, sobre todo en los medios, con esto. Cuando está hablando un abogado defensor que está cobrando honorarios, esa persona ni hace revelaciones ni establece hechos. Hace alegatos para favorecer a su cliente que muy a menudo están divorciados de la verdad. ¿Okay? Él está tratando de sacar lo mejor posible a su defendido, pero lo que dicen, y esto no deja de tener mucho sentido, los familiares de Junior Ramírez, es que este brillante penalista, carísimo, está trabajando en realidad para Manuel Rivas y no para Argenis Contreras, y que por eso, y escuché ayer la entrevista que ustedes le hicieron al hermano de Junior Ferreras en La Mira, y que por eso lo primero que dice Balcácer es que Argenis le dice, ¿verdad?, que el asunto no tiene que ver con Manuel, o con Manuel Rivas de alguna manera es inocente de esto.
No, y además que era una transacción económica lo que se iba a hacer y que son los policías los que deciden matar a Junior Ramírez. Pero él cambió la versión de anoche también. Sí, y la cambiará en la medida en que le vayan presentando evidencias, muy probablemente. Ahora, en este caso, la teoría de que todo esto se debe a un acuerdo, es muy probable que ya eso esté organizado. Sobre todo después del precedente de los guagüeros asesinos. Ya está establecido. Mientras la gente reclama el fin de la impunidad crece y se amplía y ahora alcanza los crímenes de sangre. Y el que está implicado como cabeza de ese grupo que mató a Junior Rodríguez es un dirigente del partido. Junior Ramírez. Es un dirigente del partido, un dirigente importante, presidente del partido en Santo Domingo Norte, en uno de los pedazos importantes de la capital. Director de la ONSA. ¿Y por qué era el problema? No era por la ONSA y que Junior Ramírez tenía unas informaciones y que estaba cobrando. Entonces, ¿a quién era que le afectaba lo que Junior Ramírez amenazaba con decir? Entonces, a lo mejor va a parar al mismo tribunal por donde pasaron los guagüeros, si es que todavía están ahí los titulares, ¿verdad? Porque pudieran ser ascendidos. Entonces estamos hablando de que la impunidad alcanza los crímenes de sangre. Está establecido ya. Y ya veremos, porque la verdad es que Argenis Contreras era en todo la mano derecha de Manuel Rivas. En la ONSA y parece que en todas partes. Entonces, al escaparse del país, soltó en banda a Manuel Rivas. Y a Manuel Rivas es a quien le conviene que lo hayan agarrado. Y yo creo que por eso está agarrado. Y vamos a ver qué van a acordar y qué van a hacer. Este viernes, a esto hay que darle mucho seguimiento. Este viernes hay audiencia para conocer la apelación que hizo Manuel Rivas a través de sus abogados a la decisión del tribunal de enviarlo a prisión preventiva como medida de coerción en medio de este proceso, que es un proceso que es mucho más complejo, porque no solamente está complicada la trama relacionada o el proceso relacionado con el asesinato del abogado, sino que no podemos olvidar, a propósito de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el caso de corrupción que había detrás. Y esa investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, esas auditorías que se supone inició la Cámara de Cuentas, inmediatamente fue arrestado Manuel Rivas, en la ONSA, que deben ser concluidas, certificadas y deben servir para levantar toda la información necesaria para saber lo que ahí estaba pasando. Porque si aquí hubo extorsión o no, si aquí hubo unos arreglos y una negociación, muchos videos muestran reuniones de Junior Ramírez con gente vinculada a la ONSA. Eso es cierto, porque no lo podemos negar, los videos están ahí, los de la UAS y lo de un parqueo de una gasolinera, donde según el empresario o el suplidor de la ONSA, se estaba hablando de la posibilidad de entregarle un dinero a este abogado que estaba demandando ante la justicia a Manuel Rivas, director de la ONSA, por supuestos actos de corrupción que en los que se incurría dentro de esta institución estatal. A nadie lo extorsionan si no hay razones para hacerlo. A nadie lo meten en un tipo de negociación como la que se supone que ahí se estaba dando si no hubiera una realidad detrás. Entonces, es responsabilidad del Ministerio Público el levantar las pruebas suficientes como para que se determine el nivel de corrupción que había en la ONSA, que había sido denunciado varios años atrás
por medios de comunicación, entre ellos Diario Libre, que está debidamente identificado el reportaje donde publicaba el tipo de irregularidades que se daba en esta institución. Entonces, no es solamente que se ventile el caso del asesinato del abogado, sino que también se destape el caso de corrupción y que se determine quiénes estaban vinculados, quiénes participaban y si hay más suplidores e involucrados con este expediente, que sean sancionados y condenados conforme a lo que establece la ley en nuestro país, porque a veces se apuesta a que uno se olvide de esa segunda parte en medio de una situación en la que República Dominicana lo que necesita son ejemplos contundentes de que aquí la justicia quiere cambiar, y para eso se necesita un ministerio público que trabaje y que no se maneje en función de la imagen que pueda proyectar a través de las notas de prensa. Es con acciones que el Ministerio Público va a demostrar si realmente quiere hacer un cambio. Y ya llevamos un buen tiempo, mucho más de un año, hablando de casos de corrupción en los que se involucra cantidades de dinero mayúsculas, y aquí no hemos tenido sanción alguna con relación a esos casos. Los deseos de cambio en la justicia no están dentro de la justicia. Los deseos de cambio de la justicia los tiene la sociedad. Ahora, en la justicia, los que dirigen la justicia en ambas partes, en la judicatura y en el Ministerio Público, están haciendo el trabajo para el que lo pusieron ahí, que no fue para aplicar las leyes. En lo de ayer, en el Senado, tenemos que la muy necesaria y reclamada ley de partidos depende de los problemas de un partido, que es el que está más partido de todos, porque está partido en dos. Bueno, no digamos que en dos partes iguales, pero está partido en dos. Entonces, ayer ocurrieron cosas interesantes. Lo que se aprobó ayer es una imposición de la tendencia de Danilo Medina. Si no fuera por el tema de las primarias abiertas o cerradas, tiene varias cosas que pudieran interpretarse como positivas. Pero todo lo demás es adorno. El quid del asunto es ese. En el PLD se han dividido en que los leonelistas quieren primarias abiertas y los primarias cerradas, y los danilistas las quieren abiertas. Y parece que en esto está influyendo mucho el hecho de que entre jugadores se conocen, y se conocen muy bien porque han hecho cosas juntos en el pasado. Y entonces, en unas primarias abiertas, el grupo de Leonel Fernández entiende que con los recursos del Estado Danilo iría en coche porque pondría a votar a mucha gente que no son del partido. Mientras que con primarias cerradas, con un padrón del partido, entonces son los danilistas los que temen la manipulación por el grupo de Leonel, ya que el secretario de organización se llama Félix Bautista. Ese es el secretario de organización, el que tendría el control del padrón. El que organizaría todo. El que organizaría las cerradas que quiere el grupo de Leonel. Entonces, ellos no pueden confiar uno en el otro. Ni pueden ni quieren tampoco. Eso es una división real que ha llegado tan lejos, que ha llegado de manera profunda a lo personal. Eso es todo lo que pasa ahí. Entonces, naturalmente, ese partido no quiere someterse a reglas para ir a elecciones, porque le es muy fácil ganar sin reglas y con todos los recursos del Estado. Ahora, esta confrontación, sea o no con ese propósito, que no lo creo, pero el resultado será ideal para los que no quieren ley de partidos. Un tranque dentro del PLD, ¿y qué diablos tiene que ver el resto del país con un tranque? Ahora, lo que pasó ayer en el Senado, una votación que fue unánime porque se retiraron 8. Por eso fue unánime, porque lo que se toma en cuenta, de acuerdo con la Constitución,
para aprobar una ley orgánica se necesitan las 2/3 partes de los presentes, de los que estén presentes en la sesión. Y este es un detalle muy importante para lo que voy a explicar. Es 2/3 partes de los presentes, no de la matrícula completa. Entonces, eso le da una capacidad de maniobra al danilismo, por lo que voy a explicar. Entonces, presentes estaban los 32 senadores. Se retiraron los 6 que le quedan a Leonel y 2 del PRM. Los 2 del PRM. Los 2 del PRM. Pero hay otros 2 que se supone que no son del PLD, aunque lo sean en el fondo, que son Josecito Jacín, del Partido Reformista Social Cristiano, y Amable Aristi Castro. ¿Cómo que se llama la cosa? Partido Liberal Reformista, ¿verdad? Sí. Ya uno ni sabe. Pero bueno, esos 2 votaron a favor de las primarias abiertas. Entonces, vamos a ver. Falta una lectura, que lo más lógico es suponer que va a pasar exactamente lo mismo, que se van a retirar y va a quedar 24-0. Pero si no se retiran y deciden quedarse, tampoco tendría sentido, porque va a quedar entonces 24-8. Y eso es más de las 2/3 partes. Entonces, vamos a ver. Eso va a tener que ir a la Cámara de Diputados, donde el danilismo no tiene mayoría absoluta como sí la tiene en el Senado. No tiene las 2/3 partes. Mejor dicho, que es más difícil que la mayoría absoluta, porque es una mayoría especial. Entonces, hay 190 diputados. Es difícil que pase lo que desea el danilismo, pero no es imposible. Hay 190 diputados y los votos necesarios, si asistieran todos a la sesión donde eso se discuta, si van los 190, Danilo necesitaría 127. El PLD y sus aliados tienen 126, pero el PLD no se puede ver como contar. ¿Y que cuánto tiene el PLD? Tanto, esos son. No, no es así. Porque están divididos. Tampoco contar los aliados se puede de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? A Leonel Fernández se le atribuyen de 30 a 32. Vamos a suponer que sean 32. El PLD con sus aliados tiene 126 y solo tiene 106. Entonces, el PRM tiene 50 diputados. Han advertido que serán sancionados los que voten por primarias abiertas. Pero recordemos una cosa, Hipólito Mejía está de acuerdo con las primarias abiertas. Sí, él ha dicho en varias ocasiones que a los legisladores que son cercanos a su corriente, a su tendencia, les ha exhortado que sigan las líneas del partido. Él mismo ha dicho, yo voy a cumplir con lo que el partido en reuniones internas, la cúpula del partido decidió que esa era la propuesta, aunque estoy de acuerdo con la otra versión. Vamos a ver si lo cumplen en el Congreso. Exactamente, debería cumplirlo, pero vamos a ver si lo cumplen. Ahora, el PRD tiene 14, entonces, agréguenle eso a Danilo, ¿verdad? Sí. Si necesitaba 127, en caso de que asista todo el mundo, ahí él tendría ya ¿cuántos? Él tiene 30 y... Él tiene 70 él tiene 24 en el Senado, porque esos fueron los votos que se dieron ayer, 24. Pero usted dice, son 106 PLDistas en la Cámara, de Diputados. Bueno, y aliados son 126. Pero los aliados no todos... Los aliados unos sí y unos no. Entonces, calculémosle 76, entre 73 y 76 a Danilo, a la corriente de Danilo Medina, porque se habla de 30 a 33 diputados de Leonel Fernández. Exacto. Los reformistas tienen 11. Tampoco se puede decir que todos van a votar igual. No, porque José Jacín acaba de votar en contra de la posición de su partido en el Senado. Él anda medio independiente desde hace unos días. Sí, sí.
Entonces, él estaba dispuesto a ser el segundo de la magistratura en el Senado, ¿verdad? Entonces, bueno, después hay varios partidos que esos no lo podría conseguir Danilo de ninguna manera, los del Frente Amplio, Alianza País, ¿cómo se llama? Bueno, los que son aliados del bloque de la oposición. Ahora, si en lugar de asistir 190, que es la totalidad de los diputados, asisten, digamos, 187, ya necesita uno menos. Si asisten 186, ya necesita otro menos. Si asisten 183, ya necesita otro menos. Si asisten 180, ya necesita otro menos. Digo esto porque en todo este tipo de marrullerías que se hacen, sobre todo para una reelección y también para otras posiciones, hay diferentes niveles de compra. Los hay, el más simple y conocido es que se compra el voto de una gente y lo da, y lo vende. Pero a veces lo que le compran es la ausencia y eso no compromete a nadie. Es decir, yo necesito que tú tengas, ¿qué es lo que anda ahora? Difteria. Yo necesito que tú tengas difteria el día de la votación y le da difteria. O necesito que tú tengas una urgencia en un viaje. ¿Dónde que vive tu mamá? No es en Italia. Entonces yo necesito que tu mamá necesite tu presencia en Italia. Entonces tú, en vez de votar a favor de la propuesta, tú te Te retiras. ausenta. Ellos tienen su número contado y dicen, necesitamos que la asistencia no pase de tanto, y si todavía no le da con lo que tienen ya, entonces compran ausencias. Así es como se dirimen las cosas en este país digno de mejor suerte y digno de encontrar una democracia funcional, una democracia de verdad. Lo que se necesita es desplazar a todas estas mafias del poder. Estos partidos son asociaciones de malhechores, ni más ni menos. Por lo demás, la reelección es un cáncer para esta sociedad. Danilo Medina es reelección, Leonel Fernández es reelección, Hipólito Mejía es reelección. Y de los otros no sabemos por qué no han llegado. ¿Verdad? Esa es la realidad. Tenemos que